la sociedad ecuatoriana a los miembros de este estamento tan importante que parece que nos quiere birlar. Me da la impresión de que las cosas no están saliendo como anhela la colectividad ecuatoriana. Hay asuntos que están quedando de lejos a las expectativas que tiene la sociedad ecuatoriana sobre el papel cumplido por la Fiscalía General del Estado. Ya pudimos nosotros en la anterior administración de la Fiscalía tener paciencia, abrigar esperanzas, pero en esta nuevamente comienzan a aparecer unos episodios no explicables a la gente. No se puede desde un medio de comunicación, ni desde un despacho particular de un penalista explicar adecuadamente hacia dónde apunta la estrategia investigativa y de comprobación de parte del señor fiscal Vaca Mancheno. Entonces nosotros vamos a averiguar esencialmente a la conclusión que han llegado estos dos bien intencionados juristas ecuatorianos, la doctora Mariana Yepes y el doctor Gonzalo Silva. Existe una gran expectativa por el contenido, especialmente de un dispositivo, decíamos hasta antier, el USB, entiendo que labial, sí, totalmente certeros en aquello. Esta unidad no ha reportado nada, absolutamente nada. Despertó sí interés, inquietud. Se pensaba que aquí este actor o este concurrente actor, espontáneo actor, que se pertenece a un estamento investigado o que se estaba investigando, concurre con una especie de cassette y les ofrece a los investigadores. Y les dije, aquí están todas las cosas que ustedes deben saber para sacar una determinación en cuanto se refiere a lo que tiene que hacer Fiscalía General del Estado. Pero, oh sorpresa, señoras y señores, hasta este momento nos ha llegado la información de que el USB ha estado, como dijéramos, borrado. No aparece ningún sonido, no aparece nada. De eso hicieron ayer muchísimos titulares cargados de escepticismo los medios de comunicación impresos, que son los que más circulan y son leídos en fin de semana. Así es que con la venia de los seguidores de la cadena Democracia, vamos a preguntar a nuestros invitados qué les ha parecido esta circunstancia que iba a dar luces al afán de conocer la verdad, pero sorpresa negativa, sorpresa mayúscula. Bueno, este instrumento no contiene absolutamente nada. ¿Qué conoce usted, doctor Silva? Muy buenos días, y con la venia de la exfiscal general de la Nación, me voy con usted, doctor Silva. ¿Qué conoce usted y cuál es el balance de este instrumento que no ha podido ser escuchado porque no suena nada, dicen? Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a la señora doctora Mariana Yepes y a la ciudadanía. Mire, es preocupante todo lo que está pasando y a portas de finalizar esta etapa extendida de la vinculación. Pero es necesario para que toda la gente entienda qué pasó. Se preparó una instrucción ya por el delito de asociación ilícita 10 días o 11 días antes de que fenezca. Nos dimos cuenta de que quienes estaban inmersos dentro de esta investigación no habían sido vinculados. Dimos la alerta
y en forma inmediata tanto la Fiscalía cuanto la Corte se pronunció de sustanciar la vinculación y se acudió al Congreso Nacional para la autorización. Es decir, se logró la vinculación del señor Glass y del señor Pollitt, se extendió un plazo de 30 días para que en estos 30 días se aporte unos y otros elementos de comisión de cargo o de descargo. Bien, estamos a 5 o 6 días para que fenezca esta situación y hasta el momento no tenemos nada que verdaderamente atente con verdad al proceso en el campo de asociación ilícita. Algo trascendente que modifica, digamos, lo que teníamos. ¿Por qué? Porque se nota claramente cómo se trata de dilatar esto, ya con la petición del mismo señor Glass para que se le convoque a una ampliación de una versión. No comparece hoy día, sino el día de mañana, y no sé si mañana comparezca. Es decir, estamos frente a ¿qué? A una realidad, Gonzalo, y la señora doctora Yepes, con la experiencia que le caracteriza, sabrá avalar. Este es un juego intrascendente de engaño a la ciudadanía, de que se pretende juzgarle al señor Glass, si es que se llega a ello, por el delito más simple respecto a todo lo que se dice ha sido partícipe o comisor de los hechos. ¿Cuál es el delito de asociación ilícita? El delito de asociación ilícita implica, de acuerdo al Código Penal anterior al que se están siempre refiriendo y no al actual, a una pena de 3 a 6 años, que era. Hoy es de 3 a 5 años. 1. 2. Como el Código Penal anterior preveía la aceptación de atenuantes y considerando las agravantes, que el señor Glass no tiene agravantes con el Código Penal anterior porque él no era autoridad, él es dignatario, se puede beneficiar de todas las atenuantes y favorecerse para una modificación de la pena o reducción de la pena, de 3 a 6 años a una imposición de 1 a 3. Así dice el artículo 72, parte final del Código Penal anterior. Pero hay algo más. Con justeza o no, los jueces siempre han aplicado el principio de favorabilidad sobre la rebaja con el código anterior. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica? Que si estamos hablando ya de 1 a 3, ¿no es cierto? Con las atenuantes ya concebidas, el juez, de acuerdo a su criterio, conforme el artículo 73 del Código Penal anterior, puede rebajarle aún más la pena hasta 8 días o una multa de $14. O sea, todo esto está ya preparado. Señor, si le llaman a juicio, sabe qué es lo que le va a pasar al señor Glass. Así de fácil, Gonzalo. Entonces, esto es una burla. Ahora, permítame preguntarle, ¿qué le va a pasar al señor Glass si llega a ser juzgado? Una pena que le pueden poner de $14 o $12. Pero sería una mofa pero por a supuesto, toda la institucionalidad jurídica y al país. Entonces, ¿qué es lo que se impone ahora? Y esto hay que dejar como alerta a la ciudadanía y a la Fiscalía particularmente. ¿Qué? Se ha manifestado de que existen correos entre el señor Glass y el señor su tío. Se ha manifestado. Sí. ¿No es cierto? Y que estos correos tienen relación a convenios o contratos que el Estado o el gobierno iba o va a celebrar. ¿No es cierto? Ya tenemos la base. Ahí estaba el kit. Ahí está el kit. ¿En qué año? ¿Quién entregó este pendrive? El señor empleado de ellos. ¿No es cierto? Exacto. Pero se dice... En una acción de esclarecimiento para salvar, digamos, su responsabilidad por haber colaborado en este ejercicio. De alguna manera debe ser eso. Esto se manifiesta que se realizaron en el año 2015. Pero lo que se esperaba en el contenido de... No importa su totalidad, Gonzalo. No importa la totalidad. Pero resulta una especie de voto de silencio. Gonzalo, pendrive. La prensa ya ha relatado y ha reseñado que estos correos son del año 2015 y 2016. En el 2015 y 2016 ya está en plena vigencia el Código Orgánico Integral Penal y en este sí contempla la delincuencia organizada.
Entonces, hoy o mañana, no más tardar, el señor fiscal general, entiendo yo, de que va a convocar a reformular los cargos, como dice el artículo 596 del COI, de asociación ilícita a delincuencia organizada. Eso le corresponde, porque de lo contrario, esto sería una burla sangrienta al pueblo ecuatoriano. Doctora Yepes, en realidad esta pieza resultaba una pieza codiciada por todos, incluidos nosotros, porque ahí se iban a revelar las características de lo que realmente ha venido ocurriendo. Peor ahora atendiendo a la temporalidad en donde se grabaron los principales episodios entre las comunicaciones del tío y el sobrino. Pero más ha intervenido alguien en Bogotá que la propia sociedad ecuatoriana, la presión ciudadana en territorio nacional. Me da esa impresión porque cambiaron todas las cosas de un momento a otro. Coincidencia, la presencia en una ciudad, en una capital vecina del señor expresidente Correa. Yo no entiendo de otra manera. ¿Qué es lo que buscan ocultar al intervenir sobre la suerte de esclarecimiento que debió ofrecer esta pieza codiciada por todos los investigadores y especialmente por el público con conocimiento, digamos, con idea de lo que significaba este pendrive? Tenga la bondad, doctora, muy buenos días. ¿Cuál es su hipótesis? Buenos días, licenciado, buenos días, doctor Silva, y buenos días, Radio Escuchas. Bueno, yo creo que este proceso investigativo, porque seguimos en la etapa investigativa procesal, es como una telenovela, ¿no? Que nos están dando varios capítulos diarios, a veces algunos repetidos, algunos sin importancia, y estamos esperando un desenlace. La diferencia con la telenovela es que ya el libreto está escrito hasta el final. Aquí vamos a ver qué sucede, es un verdadero misterio. Yo entiendo la presión ciudadana, el interés de la ciudadanía, pero también habría que considerar que las funciones del fiscal son de carácter investigativo y apegadas a derecho. De manera que él debe tener los suficientes elementos, primero debió haber tenido suficientes elementos para provocar una vinculación del vicepresidente de la República a esta investigación procesal. Pero dentro de los 30 días, yo creo que sí se han aportado varios elementos que él tiene la obligación de considerarlas. El canal de televisión Teleamazonas dijo que había tenido acceso, lo cual me resulta bastante especial, ¿no? Por decirlo menos, acceso a parte del contenido del pendrive. He escuchado con mucho detenimiento. Esto dijeron los presentadores del informativo, del informativo, ¿no? Yo les escuché anoche y les escuché con muchísimo interés para ver qué es lo que a qué información habían accedido, ¿no? La cual me parece importante, pero también me parece un poco curioso que hayan podido acceder, porque todavía no existe un informe, hubo la autorización judicial para que se abra, para que se escuche y todo, pero todavía no existe el informe, entonces es curioso que hayan accedido. Pero bueno, no creo que se lancen sin ser verdad. Entonces, yo escuché que hay mails. ¿Pero están prohibidos de hacerlo? No, prohibidos no, pero lo que me parece es curioso que hayan accedido, ¿no? Bueno, entonces, si es verdad ese acceso y ese es el contenido que tiene el pendrive, son datos sumamente interesantes para los resultados de esta investigación procesal. Por ejemplo, es un mail del vicepresidente a su tío, que se refiere a una empresa donde se hacían las transferencias de Odebrecht. Y esta empresa es Glory International. Es muy fuerte, ¿no? También hay, su tío Glass le hace conocer a su tío de los resultados de las investigaciones practicadas a esa empresa, lo cual, eso sí es gravísimo. Pero existe otro elemento
Y un elemento que quizás es tan importante como este, o más todavía, es una información que viene de Estados Unidos en el caso de Brecht del Departamento de Justicia, respecto de la cual el doctor Miguel Jurado, como juez que está conociendo esta etapa de instrucción, autorizó el reconocimiento de un CD. Exactamente, aquí Entonces, dice, el esos juez datos Miguel son- Jurado autorizó Ujú. el reconocimiento, exhibición y Exactamente. extracción Del de la contenido. información. Sí, de Sí. este tema sí es tan Ujú. amable. Berito. Eso me El parece- vicepresidente Jorge Glass rendirá mañana su segunda declaración voluntaria en la investigación por supuesta asociación ilícita. En la Ujú. primera, ¿qué dijo? ¿Qué reveló? El Es señor que Glass. nosotros vemos cómo él ha ido cambiando. Ujú. Inicialmente dijo que no tenía ninguna relación con el tío. Después dijo que solamente en fechas de cumpleaños, Ujú. Navidad, alguna cosa de esas. Y después seguía cambiando la versión hasta que dijo que sí debe haber, la última que tuvimos acceso al público, digamos, en la televisión, es que sí debe haber mails porque deben haberle hecho encargos para los hijos, ¿no? Y después dijo que, bueno, reconoció prácticamente que sí había eso. Yo quisiera mencionar el tema, referirme al tema de la asociación ilícita, si es que vamos por el código antiguo, ¿no? ¿Cuál es el elemento básico, uno de los elementos que configuran el delito de asociación ilícita de acuerdo con el Código Penal? Es que haya habido esa organización, esa asociación, ¿para qué? ¿Para qué? Para atentar contra las personas o las propiedades. ¿Será esto el delito que está investigando el fiscal? ¿Será ese el delito? Esa es una de las inquietudes. ¿A dónde vamos con eso? ¿No? Yo creo, aparte, que el testigo voluntario protegido que se presentó con ese pendrive que ocasiona Alfredo A. varias inquietudes ocasiona, yo creo que ha de haber aportado con información muy importante para que el fiscal general lo considere como testigo protegido. claro. Entonces, eso debe constar en el proceso. Sí, ¿Por qué en le la versión declaró de él. Precisamente por eso. testigo? Porque a cualquiera no puede declarar testigo protegido. Yo tengo información, pero ¿qué información es esa? Consta en este pendrive. Es que no puede ser así. Primeramente, oigamos esto para considerarle testigo protegido. Él ya está considerado testigo protegido. Y yo creo pues que va a tomar en cuenta esa opinión, que es muy importante, y también el CD que ha llegado de Estados Unidos. Y entonces, si bien vamos a pensar, a ponernos en el escenario de que a lo mejor no reúne las condiciones de asociación ilícita, o reúne, pensando en el nuevo código, en el COIP, no, ya que reúne las condiciones de asociación ilícita, pero ese no es el único delito. Eso podría dar lugar a que abra otras indagaciones, que inicie otras instrucciones en las cuales, de acuerdo al contenido del pendrive y al contenido del CD de los Estados Unidos y a las declaraciones que han hecho, a la prueba que ha ido obteniendo, los elementos de convicción que ha ido obteniendo, podría ameritar. El diario público, diario El Telégrafo, no es un diario sino estatal, ¿no? Con una nueva administración y una política editorial apertura, sí. más transparente, totalmente cambiada. Menciona, y por eso pido acá a la redacción de la cadena Democracia poner un poquito de atención a este contenido. El Telégrafo, no otro periódico, dice: Alfredo A. aseguró a la justicia ecuatoriana que poseía los archivos de los teléfonos de Ricardo Rivera, que demostrarían una relación con su tío, el vicepresidente Jorge Glass. Es a la inversa. Alfredo A. sostuvo que era el hombre de confianza de Ricardo R., que por eso tenía los accesos a sus cuentas de correo y teléfonos celulares. Unos días después de su arresto, el propio Ricardo R. presuntamente le pidió que borrara toda la información de los celulares
La orden fue obedecida por Alfredo A., pero antes guardó toda esa información en su computadora personal. Con el paso de los días y por temor a ser involucrado, Alfredo A. se contactó con un policía para que le ayudase a entregar esa información a las autoridades. Así sucedió y Alfredo A. grabó toda la información de su laptop en un USB que dio a la fiscalía, que entregó a la fiscalía y se convirtió en un testigo protegido. Justamente en su versión ratificó que en ese USB se encontraba la única copia de la presunta información de los teléfonos de Ricardo R. Era la única copia porque él borró los archivos. Repito, esto es muy importante. Era la única copia porque él mismo borró los archivos de los celulares y también tiró la laptop a la basura cerca de su casa en la ciudad de Guayaquil. Es decir, la información que había en esa computadora no se podrá cotejar con la que hay en el USB y determinar si no fue modificada y determinar si no fue cambiada. La defensa del vicepresidente Glass cuestionó los procedimientos y el contenido de la información entregada por el testigo protegido. Su abogado, el doctor Eduardo Franco, solicitó que se anulara esa declaración en el proceso. Diario El Comercio de esta mañana lunes, dice en la parte correspondiente: en la disposición judicial del pasado viernes se dice que los datos están contenidos en un CD color blanco con la leyenda Ecuador. Según el escrito, para el cumplimiento de esta diligencia se tomará en cuenta lo dispuesto en la Constitución y la ley, bajo estricta responsabilidad de Fiscalía. El fiscal Carlos Vaca había adelantado que se trata de información muy relevante de los movimientos que se hicieron en el sistema informático de Odebrecht. En estos días, las actuaciones judiciales también se han centrado en un acto aparentemente relevante. Jorge Glass, uno de los 18 procesados por posible asociación ilícita, dicen los investigadores, tratan de aclarar cuál es la relación de Glass con su tío Ricardo Rivera, si se cometieron irregularidades o no con Odebrecht. El 30 de agosto, Olga Muentes, asesora de Glass desde el 2013, dio luces. Ese día ella compareció ante el fiscal Wilson Toainga y respondió 15 preguntas. Se le consultó si recibió llamadas de Rivera. Muentes contestó que sí. Dijo no recordar cuántas veces habló con el tío del vicepresidente Glass, pero aclaró que fueron algunas y que solicitaba ser atendido por Glass, aunque no le respondía. Muentes, economista de 44 años, se califica como gestor o como gestora del gobierno del segundo mandatario. Ella está a cargo de preparar ayudas, memorias, datos para las presentaciones oficiales o de supervisar y coordinar posibles reuniones. Dice, la asesora admitió haber visto a José Conceizao Santos en la vicepresidencia, pero no recordó cuántas veces. Actualmente este brasileño es uno de los 4 exdirectivos de Odebrecht procesados dentro del caso de asociación ilícita, y a las 10:30 justamente de pasado mañana de este miércoles, él dará su testimonio anticipado.
Santos está previsto que comparezca vía telemática desde el Consulado de Ecuador en Sao Paulo hasta el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia de Quito. Ponen las direcciones, obviamente. Se le preguntó si un ciudadano en particular puede acceder al sistema Kipux, que es una red de comunicación exclusiva de funcionarios del gobierno, y obtener documentos internos. El exsecretario aseguró que desconoce cómo pudo haber llegado a un tercero el documento, a un oficio que él suscribió el 2 de abril del 2014 y dirigió Rafael Poveda Bonilla, entonces ministro de los sectores estratégicos. Acá dicen un párrafo: los nexos entre Glass y Rivera también se revelarían en el material que el 11 de septiembre pasado entregó a la Fiscalía el ex colaborador de televisión satelital Alfredo Alcíbar. Desde ese día, en las oficinas judiciales reposa un pendrive con direcciones y contraseñas de correos electrónicos, claves desde las cuentas que Rivera tenía en redes sociales. El material se incorporará esta semana al expediente fiscal por asociación ilícita y allí se conocerá el contenido. Acá dice: juez autoriza que delator de Odebrecht dé versión. Juez autoriza que delator de Odebrecht dé versión. Franco Lor, el abogado que defiende al vicepresidente Glass, ha dicho: si me da la gana defiendo gratis a Glass. Pero esto es un asunto, el día está con 8 ternos nuevos y ya no exigen nada más. Si me da la gana defiendo gratis al vicepresidente, lo ha conocido seguramente y lo tiene mucha estima, al punto que sus servicios no le va a cobrar. ¿Quién le puede creer aquello? El juez Miguel Jurado dispuso que para la diligencia se designe a un perito especializado en idioma portugués, así como la presencia de al menos 2 defensores públicos para las partes sin defensa. El juez Jurado también autorizó el reconocimiento, exhibición, extracción y materialización de la información contenida en un CD color blanco. Dan un número larguísimo, con letras y números, con la leyenda: Ecuador enviaba vía asistencial penal internacional por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a la Fiscalía ecuatoriana. Esto debe ser en el tiempo del fiscal Chiriboga, inclusive, que llegaban ya estos materiales procedentes del Departamento de Justicia de la Unión Americana. Yo leo estos párrafos que no dan mayor sentido de coherencia, porque son puntos de vista, apreciaciones que enriquecen las diferentes columnas o crónicas redactadas por periodistas que se ubican ellos la parte más importante que para ellos resuena cualquier declaración de estos personajes. La pregunta para mis invitados, que no son ningunos improvisados, por su experiencia especialmente, por su experiencia tanto de litigante como de ministra fiscal general de la República, es: ¿qué conclusiones sacan ustedes de estas maniobras de última hora que quieren enterrar determinados testimonios que podrían haber sido tremendamente útiles? Pero como que habláramos con un cassette, le han borrado al cassette. Eso nos ocurría en algunas ocasiones, metíamos a la máquina de borrar cassettes y botábamos
contenidos realmente muy significativos. Estos han borrado con otras intenciones, si es que podríamos utilizar para una mejor comprensión de la gente esto de borrar. Mire, Gonzalo, tan real será Silva. tan real será esa argumentación que presentó el señor Alcibar, Alfredo Alcibar. Alfredo, sí. Que le preocupó al abogado del señor Glass, pues. A Franco. ¿No es cierto? Él dijo, esto anularé. ¿Quién es él para anular? Para eso existen etapas en las cuales se excluyen las pruebas o se declaran las nulidades por la carencia doctor, ¿y por qué tenía él ese...? Porque no conoce de qué se trata. Eso, en otras palabras, el señor Franco no sabe de qué se trata. ¿Por qué le llegó ese instrumento a él, esa ¿A quién? herramienta a Franco? No, él se informó también de la presentación de esta entrega en la versión el señor Alfredo Alcibar. En la versión. Una versión, creo que son dos o tres hojas, en las cuales relata, pero con santo y seña, todo lo que pasó. Entonces, este es un elemento de convicción que la Fiscalía, entiendo yo, ya ha de haber confrontado, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que sucede, Gonzalo? A mí me recuerda en este momento una metáfora muy importante que viene al caso, que nos enseñó Edmundo Abogdo, que sentenciaba con tanta razón en base a sus experiencias. Se viene observando, decía, que desde mucho tiempo los jurados son implacables en contra de los procesados y sentenciados por delitos de robo. Y están llenos de indulgencia en contra de los de infanticidio. Cuestión de intereses. El jurado tiene miedo a ser robado, pero ya no le preocupa a cometer un delito de infanticidio. Esta es una metáfora de una mentira que aparece como verdad. Los fiscales y jueces, actualmente y en este caso, se aprecian como implacables, ¿no es cierto?, en contra de los comisores de hechos cuando son de poncho. Porque a los de frac, con los mismos delitos no les pasa nada. Medidas cautelares en contra del señor Glass por este delito, solo la que no pueda ausentarse del país. Mientras otros fiscales, en delitos en los cuales no tienen participación personas, ordenan prisión, incautación, prohibición de salida, secuestro de bienes, bueno, etcétera. Es decir, no existe una proporcionalidad entre lo que se dice y en lo que se hace. Hoy está en la obligación el señor fiscal general, y él sabe perfectamente, de que si no convoca a audiencia de reformulación de cargos, ya no por el delito de asociación ilícita. ¿Tiene derecho a hacerlo? Claro. Por supuesto. ¿Y tiene obligación de obligación hacerlo? jurídica más de eso, porque está la documentación ahí incorporada. A reformulación de cargos. No necesita autorización. Ninguna, porque es un solo proceso, no necesita autorización del Congreso. De reformulación de cargos por delito de delincuencia organizada. Artículo del nuevo COI. 596 en la reformulación de cargos. Lean, señores asambleístas. Entonces, ¿qué es lo que va a acontecer, Gonzalo? Que si dije yo hace 4 o 6 semanas, el fiscal está en las brasas, el juez está en las llamas, pero si uno u otro nos engañan, esto se va a quemar. Y no habrá cuerpo de bomberos que lo apague. Esto va a ser muy grave, señor. El pueblo ecuatoriano no va a permitir esta ofensa insensata, desproporcionada, ¿no es cierto?, impúdica en contra de todos. Mientras se roban millones de dólares, exactamente, con toda la desvergüenza, ¿no es cierto? No existe ni anterior ni actual fiscal que diga dónde está la plata. El pueblo ecuatoriano está en una situación tan desastrosa. El señor presidente preocupado de cómo solucionar este problema económico, mientras estos rateros se llevan todo el dinero y no existe autoridad que diga, aquí está, tome, ocupe. Esto es preocupante, Gonzalo. ¿Qué opina de este episodio impúdico, ex fiscal?
doctora Yepes? Bueno, creo que hay una conciencia ciudadana en ese sentido, ¿no? Por eso es que debemos tener confianza en que el señor fiscal general actúe con seriedad, y también del doctor Jurado, pero el doctor Jurado hará lo que el fiscal le pida, pues no, necesariamente. Pero yo quería anotar un tema, Adelante. algunos temas que son así. ¿Qué tal si regresa? No, se puede cortar la coherencia de lo que solamente usted era está explicando. con relación al señor Ricardo Rivera. Ya. El señor Ricardo Rivera había, más bien dicho, el testigo protegido, Alfredo A., que trabajaba para Rivera. Él había manifestado que recibió órdenes de Rivera en estos días para que destruya la información que tenía su computadora. El señor Rivera está cometiendo un delito, y debería en eso también poner atención la Fiscalía, porque el delito es la destrucción de evidencias. Claro, es un delito grave. Y él en una condición que no le permite hacer muchas cosas, porque está en arresto domiciliario bondadosamente, en arresto domiciliario. Y haciendo eso Pero él está manejando todo, inclusive la borradora. Exactamente, ya le obligaría a él, ¿a qué? A no ser beneficiario de esa medida sustitutiva, sino ya de ir directamente a un centro de privación de la libertad, porque está cometiendo un grave delito, ¿no es cierto? Otra cosa que quería anotar muy rápidamente es que le escuché también ayer al señor Glass indicar que le han llamado a declarar al señor Bucarán, al abogado Bucarán, y él se asustaba. ¿Por qué tiene que hacer eso si él no es parte? Los testigos no son partes. Él está concurriendo como testigos. Y ahora que hablo de testigos, y antes del corte, quería indicar que lo que sí me sorprende es que se estén tomando testimonios anticipados a muchísimas personas. Los testimonios anticipados son por circunstancias especiales. A lo mejor a ese testigo protegido vale la pena por ser testigo protegido. Pero, ¿cuáles son las incidencias de tomar testimonios anticipados a todas las personas que ya no pueden comparecer a la audiencia de juicio y no son objeto de debate procesal? Eso lo explicamos en brevísimos instantes. Sí me aguardan porque voy a unas comerciales. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en